Kabbalah, la dimensión interior. Hemos explicado en los programas anteriores sobre el Zohar que el mismo ha sido escrito por el Rabbi Shimon Bar Yochai, el Rashbi, alrededor del año 150 de la Era Común, quien era alumno del conocido Rabbi Akiva, que vivió entre los años 40 y 135 de la Era Común. El Rabino Akiva y muchos de sus discípulos fueron torturados y asesinados por los romanos. Al sentirse amenazados por su enseñanza de la Kabbalah, tras la matanza de los 24,000 discípulos de Rabino Akiva, él y el Rabino Yehuda ben Baba autorizaron a Rashbi a transmitir a la generación futura la Kabbalah que le había enseñado. Es importante resaltar que Rabbi Shimon Bar Yochai y 4 más fueron los únicos en sobrevivir. Tras la captura y encarcelamiento del Rabino Akiva, el Rashbi escapó con su hijo Eliezer. Vivía en una cueva durante 13 años. Por ello, el Zohar está escrito de forma única, a través de parábolas, y se presenta en arameo, un idioma que se hablaba en los tiempos bíblicos. Nos dice que el arameo es el inverso del hebreo, el lado oculto del hebreo. El rabino Shimon Bar Yochai no lo escribió él mismo, sino que transmitió la sabiduría y la forma de alcanzarla, metódicamente, dictando su contenido al rabino Abba, quien redactó el Zohar de modo que solo pudieran entenderlo quienes fueron dignos de ellos. Por ello, codificó sus escrituras. Y aquí está la dificultad de los principiantes en el estudio del Zohar. En segundo lugar, tenemos que entender que el Zohar, el cual está comprendido por exégesis bíblicos organizados según la porción semanal de la lectura de la Torah, nos viene a revelar la dimensión interior de la Torah, lo que está ocultado debajo de la vestimenta representadas por las letras de la Sagrada Torah, revelándonos los secretos de los mundos superiores. Es importante que comprendas que el Zohar no habla ni una sola palabra refiriendo a nuestro mundo. Todo el Zohar tiene un propósito: llevar al hombre hasta cierto punto más allá de la gravedad, mientras que experimenta la gravedad. Obtendremos una nueva dimensión de la vida. Debemos experimentar la palabra del Zohar tal como está escrito, no tratando de ponerlo en consonancia con todo lo que sabemos. Debemos esforzarnos en eliminar nuestro conocimiento hasta el momento adquirido, a fin que podamos ser guiados por la sabiduría expresada en la sabiduría del Zohar. ¿De qué modo podríamos experimentar la dimensión desconocida de la perpetuidad? Experimentarla significa que debe moverse en forma separada del intelecto terrenal. Por ello, hemos hecho un esfuerzo para dar a cada palabra de esta sabiduría su identidad espiritual, basando en el estudio que he adquirido. Es recomendable que los oyentes memoricen y repasen las clases pasadas y entiendan el sentido de estas palabras a fondo, ya que es imposible estar
repitiéndolo cada vez. Por ello, para poder entender el discurso de Rabbi Hizkiya, tenemos que saber que todo lo que creó el Creador en este mundo alude y simboliza el secreto y el misterio del sublime creación en el mundo superior. Por medio del análisis y estudio de las propiedades que posee la creación en este mundo, la persona puede conocer y entender el modelo de construcción de mundos superiores. En los programas anteriores hemos decodificado el misterio de la creación. El inicio de la creación dice lo siguiente: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz hayta tohu vavohu ve'choshech pnei tehom ve'ruach Elohim. Para entender este versículo tenemos que saber dos cosas. En primer lugar, que la palabra Elohim representa a la Sefirá de Binah. En segundo lugar, si analizan la escritura, se notarán que entre la primera palabra Elohim y la segunda palabra Elohim poseemos 13 palabras. Estas palabras se reflejan a los 13 pétalos de la rosa, que es un atributo de Nukva en su estado de pequeño. Recuerden que el rostro espiritual Nukva se emana de la Sefirá de Malhut. Entendiendo eso, podemos descifrar el secreto que nos revela en el inicio de la creación del mundo por intermedio del Zohar. Y es el siguiente. A principio, Binah emanó a Nukva y Zeir Anpin en su estado pequeño, por medio de las 13 palabras que son Et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz hayta tohu vavohu ve'choshech al pnei tehom ve'ruach. Nuestros sabios nos enseñan que estas 13 palabras que se encuentran entre la primera palabra Elohim y la segunda palabra Elohim aluden a la emanación y creación de los 13 pétalos de la rosa entre las espinas, que a su vez representan el secreto de la piscina que hizo Rey Salomón, Yam Sheshlomo, que estaba sujetada por los 13 toros, que representa a Nukva en su estado pequeño. De acuerdo a la enseñanza de Rabbi Hizkiyahu, en su discurso en el Zohar, es para indicarnos que el estado de los 13 pétalos de la rosa entre las espinas es el estado de preparación al estado grande de Nukva, el cual recibirán los 13 cualidades de misericordia. Estos 13 cualidades rodean a Nukva por todos sus lados en su estado de grandeza, para que las fuerzas impuras no puedan succionar de ella la santidad. Después, el Zohar nos indica que hubo una segunda acción emanadora. La segunda acción emanadora es emanar a las 5 hojas rígidas, cuya función son de rodear la rosa, que dijimos que es la Shekhinah, la presencia divina, a fin de protegerla de las fuerzas impuras. Y estos son los 5 hojas rígidas. Es el misterio de las 5 palabras que aparecen en la Torah, desde la segunda mención de Elohim hasta la tercera mención de palabra Elohim. Es importante que sepas que la repetición del nombre de Elohim es para indicarnos que poseemos una segunda acción emanadora. En la clase pasadas hemos hecho una analogía
entre una flor entre las espinas y Nukva en su estado pequeño, a fin de indicarnos que la rosa entre la espina representa a Nukva en su estado pequeño. Esta analogía lo podemos hacer ya que poseen las mismas propiedades. Lo explico mejor. La rosa tiene 3 componentes: la flor, sépalos y espinas. La flor representa en su atributo a la Sefirá de Keter en el mundo de Atzilut, iluminada con el Nefesh. Los sépalos son las 5 hojas rígidas que protegen de la flor de las espinas. De la misma manera sucede en los mundos superiores, donde las 5 hojas rígidas representan los sefirot de Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach y Od, que protegen a Nukva. Las espinas representan a las 9 sefirot que se han vaciado de la luz de Atzilut y por ello se encuentran en el mundo de Briah. Ya que hablamos de la propiedad de Nukva en estado de pequeño y grande, hemos revelado en la clase pasada que la bendición que hacemos con la copa de vino, en donde le sujetamos con los 5 dedos, representan a Nukva en estado grande. Nótese que la copa de vino colocamos vino tinto con unas gotas de agua cuyo color es blanco. Ya explicamos que el color rojo representa, indica sobre el atributo que existe ahí una conexión con la fuerza impura y con las cáscaras impuras, el cual desean extraer de ella la santidad que posee. Y eso lo que sucede en la fase de Nukva en su estado pequeñez, cuando los 9 sefirot, es decir, la sefirá Jochma, Binah, Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Yod, Yesod y Malchut, se encuentran en el mundo de Briah. La totalidad blanca indica sobre el atributo que no poseen contacto con la fuerza de cáscaras impuras. Esta propiedad también sucede en la fase de Nukva en su estado pequeño, cuando la Sefirá Keter se encuentra en el mundo Atzilut y por ello no posee contacto con las cáscaras impuras. Por lo tanto, cuando nos habla del atributo de color rojo y blanco, nos está hablando del atributo de Nukva en su estado pequeñez, que es el estado de preparación de Nukva en estado grande, que posee las propiedades de juicio y misericordia. Y los 5 dedos que sujetamos la copa representa a los sefirot Jochma, Gevurah, Tiferet, Netzach y Od. La copa de vino debe reposar sobre los 5 dedos de la mano izquierda. Es entendido que la intención que la copa repose sobre los 5 dedos de la mano izquierda, que simboliza los 5 Gevurot, ya que los 5 dedos de la mano derecha es el secreto de los 5 Hasadim, y por ello hay que alzar la copa de bendición con las 2 manos, es decir, también con los 5 dedos de la mano izquierda, para señalar la intención anterior de los 5 Gevurot. Aunque al principio de la bendición hay que reposar la copa solamente sobre 5 dedos de la mano derecha, ya que no despertar el Sitra Hara, las cáscaras impuras, para que succione el cual efectúan esta acción del lado izquierdo. Después, al continuar y analizando las escrituras bíblicas, vimos que aparece después de la tercera vez de la palabra Elohim,
aparece Vayehi Or, y fue la luz. Y explicamos que cuando aparece la palabra Elohim es para indicarnos que existe una nueva emanación de Binah, y en este caso se refiere a la emanación de la luz. Pero tenemos la pregunta: la luz fue creada en el 4 día. ¿A qué luz se refiere aquí? Nos enseña el Zohar que existe aquí una nueva obra creadora, y es para indicarnos la emanación de la fase de Nukva en su estado grande. El atributo de Nukva en estado grande es que posee 5 Hasadim y los 13 atributos de la misericordia. Y eso vemos en las escrituras. Los 5 Hasadim es insinuada en la Torah en la repetición de 5 veces de la palabra luz o. Vamos a ver. Fíjense que a partir del versículo 3 dice: Vayomer Elohim Yehi Or. La primera vez aparece aquí Or. Vayehi Or aparece la segunda vez. Vayar Elohim et Haor. Tercera vez que aparece la palabra Or. Kitov Vayavdel Elohim ben Haor. La cuarta vez que aparece. O ben Hashoshet. Vaikra Elohim la Or. Aquí aparece la quinta vez la palabra Or. Yom velachoshet kara laila. Vayi yerev, vayi boker, yom echad. Y los 13 atributos de la misericordia es insinuada en la frase vayi yerev, vayi boker, yom echad. Y fue tarde, y fue mañana, día 1. Fíjense algo muy importante. No dice y fue primer día, como dice en los siguientes días, que dice primer día, segundo día, tercer día, sino dice que fue 1. La palabra 1 es el secreto de los 13 atributos, ya que 1, la palabra Echad, en Gimatria vale 13. Ale vale 1, Het vale 8 y Dalet vale 4. Por lo tanto, 4 más 8 más 1 son 13. Estas son las 5 luces del secreto que nuestros sabios han dicho en el Tratado Hagigá, página 12, que la luz que creó el Creador en el primer día, que es la raíz de los 5 Hasadim, que fueron eminados desde Binah, el cual es denominado Elohim, a fin de iluminar a Malhut para el beneficio del mundo, en donde Adán observaba el mundo de punto a punta. Sin embargo, debido a que el Creador vio que había transgresiones en la generación del diluvio y de la Torre de Babel, en el cual por medio de sus acciones dominarán las fuerzas impuras y succionarán de 5 Hasadim que se encuentran en Malhut, ocultó esta luz de Malhut. Y a esto se refiere el Zohar cuando dice: la luz que tan pronto creada fue atesorada y encerrada en este Brit. La palabra Brit significa alianza o pacto. Javerim, el programa no ha acabado. Por favor, cualquier pregunta, inquietud que hagan, le pueden hacer al info@isaacchocron.es o ir a mi página web y ver esta clase con detalle www.isaacchocron.es. Que tenga una semana llena de alegría y llena de bendiciones. Shabbat Tov.